Muy buenas noches, mi nombre es Liz Overo. Le agradezco la oportunidad para poder realizar esta entrevista debido a una evaluación que tengo de forma interna que busca un poco detectar algunos insights acerca de un tema en específico, ¿no? Así que muchísimas gracias por la participación. ¿Podría presentarse indicándonos su nombre completo y compartirnos su experiencia en el ámbito de la educación? Sí, cómo no, mi nombre es Lili Ordóñez. Eh, bueno, soy enfermera en primer lugar, ¿no? He estado trabajando añísimos en lo que es en la parte clínica. Prácticamente ahora es como una aventura, ¿no? Que me puse al otro mundo, al mundo académico. Y bueno, eso totalmente distinto al campo clínico. Sin embargo, es agradable estar en ese mundo. Me gusta. Y bueno, interactuar con jóvenes justamente con la misma edad de las que yo atendía en el campo clínico. Como yo digo, no, a ellos los atendía con cáncer y verlos en un estado tan deprimente, muchas veces llegando a fallecer. Ahora estoy en el otro mundo donde veo jóvenes de la misma edad, pero llenos de vida, llenos de sueño, llenos de esperanza y con muchas ganas de comerse al mundo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es bonito, esa parte. Sí, sí, me imagino. Así que muchísimas gracias igual por el aporte con la juventud. Estábamos hablando un poco acerca del tema de la educación, entonces quería hacerle Ujú. algunas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿qué atributos o características considera que los estudiantes valoran, ¿no? Más en cada una de las modalidades de estudio que tenemos actualmente, como por ejemplo la presencial, híbrida, ¿no? La mezcla de ambas y la remota o virtual. Ujú. Bueno, yo creo que hay grupos, existen grupos que gustan de lo virtual y creo que en el campo que estoy tengo muchos alumnos que han experimentado el estar en el ámbito de una educación remota porque justamente han estado en la época de la pandemia, por ejemplo. Y posteriormente ya hay la educación híbrida porque estamos con jóvenes con clases presenciales y por el tipo de modalidad que nosotros tenemos con respecto a que es salud y muchos de ellos están en prácticas clínicas en diferentes puntos, sea en Huancayo, la selva, es decir, no podemos tener jóvenes en un mismo lugar. Es complejo. Entonces, la virtualidad en ese aspecto nos ha ayudado muchísimo y nos viene ayudando mucho. Sin embargo, la presencialidad también es una de las cosas muy importantes. Exactamente igual, por las propias características de la educación que nosotros brindamos, los alumnos tienen que estar de manera presencial porque el curso lo amerita. Talleres, ¿no? Entonces, prácticas. Esas cosas no lo podemos hacer de manera virtual. La parte teórica, quizás, ¿no? Siempre podemos hacerlo. Sin embargo, las prácticas, los talleres, es imposible. Es necesario la presencialidad. Ujú. Sí, tiene razón. Y en este aspecto, de repente, relacionado a lo que es la presencialidad, ¿qué características considera que son más valiosas para los alumnos? Mm, El trabajo en equipo es muy importante. En la parte virtual están como desconectados. Podemos estar en un aula virtual juntos todos, pero cada uno está de repente conectado de Huancayo, de Concepción, de Satipo, La Merced. Estamos aparentemente todos juntos, pero a la vez dispersos. En cambio, en la parte, cuando estamos de manera presencial, pues todos estamos juntos, todos interactuamos, alumnos, docente, es un trabajo en equipo, se comparte experiencias. Mm, es algo que no se puede comparar, ¿no? Con la cosa virtual que se tiene, no, es incomparable. Ujú. Sí, y de repente, ¿qué es lo que cree que no se valora tanto
en la presencialidad, a manera de repente de atributos que sí son importantes, pero que los alumnos no lo consideran tan importante o que no toman en cuenta. Podría ser. Yo pienso que quizás el compartir, no lo sé, ¿no? Aunque a veces muchos de ellos, como te decía al inicio, ¿no? Prefieren la virtualidad. Mm, es que juega varias cosas acá. Hay alumnos que prefieren estar en la condición virtual porque quizás no pueden asistir y les es más fácil estar donde sea, en su casa, no sé en qué lado, que estar de manera presencial. Pero al estar de manera presencial, no sé qué te puedo decir que no valoran. No valoran quizás las cosas que podrían aprovecharlas más al máximo, que deberían explotarlas, ¿no? Ujú. Y en cuanto, por ejemplo, a la diferencia de presencial y virtual, ¿cuáles son los puntos fuertes que sí deberían de validar, ¿no? O sea, algo que de repente ellos no consideran, pero que usted como educadora sí. Mm. De repente el tema de las prácticas, desarrollos específicos. En el aspecto virtual, por ejemplo, cuando nosotros estamos con los jóvenes, es como están, como que estuvieran, pero que no están. A veces nosotros estamos dando las clases y buscamos que participación, incluso les hacemos preguntas dirigidas y no contestan. Eh, Preguntas a otro y tampoco contestan y luego te empiezan a decir, ah, disculpa, es que tengo problemas de conectividad, es que estaba hablando pero con mi micrófono apagado y he tenido la sinceridad de jóvenes cuando hemos estado ya también de manera presencial con el mismo grupo, de decir, por ejemplo, eso de cosas virtuales, maestra, es por gusto. Porque nosotros no atendemos, como tenemos tanto trabajo de tantos cursos, usted puede estar hablándonos de la clase normal, pero nosotros estamos enfocados en otra clase, estamos haciendo trabajos, aprovechando, dejamos prendido ahí que usted está hablando, pero nosotros estamos haciendo otra cosa. Les soy sincero, les somos sinceros. ¿Mm? Igual en las de las tutorías que nosotros, generalmente las tutorías lo hemos estado haciendo de manera virtual, y ellos decían, no, esa es una pérdida de tiempo. Y nosotros valoramos que esas cosas son importantes, ¿no? Y que, por ejemplo, en las tutorías reforzamos las cosas que ellos no han comprendido, les decimos qué parte no han entendido, vamos a hacer. Y nadie pregunta. Y cuando les preguntas, no sabe. Entonces, como que entras en un conflicto y a veces como que te frustras un poco, ¿no? Al ver que ellos no están entendiendo, no han entendido alguna parte, pero tampoco sientes como que tienen la iniciativa o las ganas de preguntar o indagar un poco más y teniendo a su docente ahí. Ujú, Entonces, eso es la impotencia quizás de nosotros, y creo que no solamente mío, ¿no? Si no conversamos con los otros docentes, que es la misma percepción que tenemos. Nosotros siempre decimos, ah, preguntamos y están, pero no están. Es como escuchar grillos ahí, ¿dónde están? Entonces, la otra modalidad que digo ahora, hago una pregunta. Alumno que no contesta, falta, así de simple. Es la única forma que puedes capturar su atención, ¿no? Saben que vas a preguntar, ah, falta, yo digo falta. Entonces, sí, están un poco más atentos. ah, ok, ok. Bueno, hablamos primero de lo que ellos valoran, ¿no? Ujú. Ahora enfoquémonos un poco en lo que prefieren. Entonces, por ejemplo, en su opinión, ¿cuál es la modalidad que ellos prefieren? ¿Cuál es la que escogerían? Ujú. Va a depender.
Eh, Hay jóvenes, no sé, yo como que voy encontrando jóvenes que tienen, que se involucran más con su propia carrera y un grupo que son un poco relajados. El grupo relajado va a decir, ah, mejor virtual, ya, que ya, o sea, ya nos da las clases, nos deja trabajos y ya normal, ¿no? Sin embargo, el grupo que se involucra y que tiene mayor, quizás, incluso aprovechamiento, incluso mayor nota, son los que destacan más, ¿no? Son los que más se involucran y son los que más solicitan, por ejemplo, las clases presenciales. Y ellos lo valoran, ¿no? Y ellos dicen, por ejemplo, nosotros no aprendimos nada, nosotros estamos perdiendo. Con la virtualidad, ¿qué sacamos? Estamos, no sabemos, por ejemplo, no hicieron muchas prácticas de lo más simple, control de funciones vitales, o lo más simple, lo que es inyectoterapia, o lo más simple, no sé, pues no, algún procedimiento específico que ha debido hacerse de manera presencial, pero por cuestiones de virtualidad a veces se ha corrido y no se ha llegado a cumplir con todos los objetivos y ellos se sienten como que están perdiendo. Entonces, ese grupo prefiere la presencialidad, prefiere ganar tiempo al tiempo. Es más, solicitan incluso que podrían hacer prácticas en horas que ellos podrían solicitar de manera libre. En cambio, otro grupo va a decir, no, yo prefiero la virtualidad, es mejor, bueno, y como que lo aprovechan más según ellos, ¿no? Existen grupos, no lo veo que todos tengan la misma forma de ver las cosas, Ujú. quizás las mismas necesidades. Y por o- qué cree que sería eso? Es decir, ¿a qué cree que se debe? O sea, si bien es cierto, usted como que lo diferencia por grupos, Ujú. ¿qué podría estar influyendo en eso? De repente, no sé, se me ocurre un Yo tema de pienso, edad, de grado de podría, estudios. yo creo que más es quizás vocación. Hay jóvenes como que no hubo otra manera y ya, pues, ¿qué hago? Estudio enfermería, ¿no? Mis padres me obligaron, es algo que yo no quiero, pero ni modo, y estoy acá, estoy más cerca a mi casa, no he tenido necesidad de viajar. Eh, bueno, me conformo con esto, ¿no? Yo veo eso. Creo que es un grupo de jóvenes que no están tan comprometidos, que no gustan mucho de la carrera. Los veo eso, hasta en las prácticas igual, ¿no? Están con unas ganas, con una actitud que tú miras y dices, ah, es como que le están obligando. Siempre he dicho, es como que a mí me pusieran un plato de remolacha frente a mí y lo miraría así como que, porque como no me gusta comer, y diría así, ¿no? Y ellos igual, ¿no? Hace esto, están como que estoy como docente de práctica también con un grupo. Entonces, observo, ¿no? Observo. El enfermero llama, le va a enseñar un procedimiento y van con una pereza, como que de manera distante. Y no ves, ves a algunos que sí van, están muy atentos, están mirando cómo lo está haciendo, pero los otros están con la mano cruzada, distante, y dices, ¿qué le pasa? Y vamos preguntando, indagando un poco más en ellos, como que no gustan de la carrera, ¿no? Bueno, y son los que tienen una baja calificación también. No Ujú. hay, no hay. Y por ejemplo, para aquellos que al menos sí están más dispuestos a esta modalidad un poco presencial, ¿qué aspectos cree que lo hacen más atractivo para esos chicos? ¿Qué Yo es lo que creo les que la llamaría más la movilidad. atención? Ellos, por ejemplo, yo creo que valoran mucho esta modalidad híbrida, ¿no? No lo ven como malo, lo virtual tampoco, porque aprovechan al máximo.
en cuanto a a todo lo que es. Ahora que hay tantas herramientas tecnológicas, ¿no? Aprovechan al máximo las plataformas, los aplicativos, incluso para para la presentación de sus trabajos, para todo. Eh, Ambas cosas, ellos creo que lo fusionan bien, tanto la parte práctica como la parte de la cuestión virtual. Ambas cosas le sirven la virtualidad como una retroalimentación también y complementan con la presencialidad. Ujú. Ya. Y bueno, puede ver dentro del ámbito académico que tiene usted a su cargo que de repente esto está evolucionando, es decir, de repente hay ahora un poco más de gente que prefiere este tipo de modalidad o esto se mantiene en cada grupo, cada semestre que usted va llevando a su cargo. Yo creo que con el tiempo va más bien incrementándose más. Anteriormente, al menos cuando todos si nos trasladamos a nuestras épocas, nada de esto era, ¿no? Ahora nosotros vemos en estos jóvenes de un tiempo a esta parte, ya son todo tecnológicos, manejan todas las herramientas y nosotros también tenemos que estar a la par con ellos. Incluso ellos pueden saber muchas cosas que nosotros incluso ignoramos. Y ahora utilizan bastante lo que es inteligencia artificial. Eh, Son tan astutos que hacen las cosas en un chasquido de dedos. Em, Tiene ventajas y también desventajas esto, ¿no? Porque comentaba una de mi colega, por ejemplo, les hizo un examen, les preparó para ellos. Yo le digo, yo no les tomo un examen virtual. Y me dice, yo sí, yo no, yo los evalúo de manera, les tomo examen oral, así como estamos, ¿no? Yo, virtualidad, darle un examen, no, no me parece. Y ella lo hizo, toditos sacaron 20, todos utilizaron inteligencia artificial. Le digo, ¿y cuál, qué mide eso? No te mide el conocimiento del joven. Ujú. No porque también pierde un poco de humanidad, ¿no? En todo caso, Claro, ya ahí no es tan real todo es la mecánico ya. evaluación. Ujú, Sí. Ahora hacen copia y pega. Ya no se dedican a leer un libro cuando nosotros nos íbamos a las bibliotecas, revisábamos. Ahora no. Ellos utilizan mucho lo que es inteligencia artificial. ujú. Entran, sacan rápido, lo más pronto. Conocen mucho de ello. Sí, bueno, yo creo que ahí la respuesta va a ser más sencilla con la siguiente pregunta, porque es un poco de lo que hemos estado conversando, ¿no? Entonces, ¿en qué modalidad, por ejemplo, de estudio observa que los estudiantes logran un aprendizaje más efectivo, ¿no? Y significativo? Yo creo que en la modalidad híbrida. eh, Nosotros llevamos. Es decir, nosotros, para mí también fue un reto, ¿no? Aprender la utilización de todas estas herramientas, utilización de la plataforma. Yo que poco conocía de ello, pero acá era obligatorio. Entonces, aprendimos todo ello, no solo yo, también colegas míos, ¿no? Y más ahora enfocados en la educación híbrida también, que llevamos mucho. Y más que nada por la situación de los alumnos, como te comentaba, ¿no? Que están en diferentes lugares y no pueden estar yendo y volviendo para acá de sus zonas, para sus clases teóricas y a la vez llevar la cuestión práctica. Entonces, es una forma de que se ha adoptado de llevar la educación híbrida para ellos. Los que están fuera en sus prácticas
reciben esa educación, o sea, a distancia. Los que están presentes, obviamente, estamos con ellos. Es Ujú, un poco loco, pero ya, ¿qué se puede hacer? Tenemos que acomodarnos a ello. ujú. Estamos en el aula y tratando de buscar formas de conectarnos con los jóvenes, incluso hacer las exposiciones, que eso no veíamos antes, ¿no? Ahora no, ellos pueden estar en la merced y estar exponiendo normalmente en el salón en clase Ah, qué bien. y los otros chicos están presenciales porque son grupos y los integrantes del grupo, por ejemplo, son 6 o 5. Tres de ellos están de manera presencial y los otros dos están de manera virtual. Entonces, igual tienen que hacer su exposición de donde estén. Y bueno, nosotros también estamos ahí, ¿no? Ya, correcto. Y bueno, en este caso, por ejemplo, eso es lo que usted ha observado, ¿no? Pero, ¿cómo realizan o cómo fundamentan o respaldan esta observación? Por ejemplo, de repente ustedes tienen una modalidad específica por la cual, si bien es cierto, algunos se evalúan virtualmente, ¿cómo respaldan que esta modalidad híbrida está funcionando? Mm, Bueno, por la forma, nosotros tenemos evaluaciones, no solamente nosotras acá, ¿no? Sino las docentes de práctica que están en su sede. Igual, nosotros enviamos, por ejemplo, las evaluaciones y ellos son los que les toman de manera presencial, por ejemplo, los exámenes a los alumnos y no tienen chance de estar plagiando ni utilizar su inteligencia artificial. Y nosotros igual, de manera presencial, los exámenes que tomamos en el salón. Entonces, es una forma de evaluación y bueno, como te decía también, cuando van ellos haciendo sus exposiciones, sus ponencias, vamos evaluando, ¿no? ¿Qué tal? Cuánto han analizado, el tipo de presentación que realizan, el desenvolvimiento, todo ello vamos evaluando. Ujú. Y por ejemplo, ¿cuáles creería que son los elementos en esta modalidad que contribuyen al aprendizaje? Eh, los elementos. Pienso que todas las herramientas tecnológicas que se utilizan, ¿no? Eh, las plataformas. Ajá, ahí por ejemplo, hace Ujú, un momento me comentaba que tiene, digamos, una parte del grupo conectado presencial, bueno, pues está ujú. presencial y la otra parte está pues virtualmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, teniendo estos dos grupos, ¿cuál usted cree que retiene más la información? Definitivamente los que están de manera presencial, porque los vemos que están ahí con nosotros sin hacer otra actividad. Los que están de manera híbrida fuera no están en práctica ese momento, tienen libre netamente para estar en su clase. Sin embargo, ¿cómo podrías saber que el alumno está realizando su trabajo que le han dejado en la práctica clínica? Tienen que presentar casos clínicos, están trabajando sus procesos. Entonces, de hecho, y allá también como todo es trabajar bajo presión y tienen que entregar informes, tienen que entregar una y otra cosa, están corriendo contra el tiempo. Entonces, como ellos mismos lo han manifestado, ¿no? Cuando estamos en virtual es mentira, nosotros estamos dedicándonos a otra cosa. Ujú, Entonces yo deduzco que ellos no lo están aprovechando al 100%. Y yo deduzco que están distraídos de una u otra manera en otra cosa, haciendo tareas. O sabe Dios, de repente distrayéndose, no lo sé. ujú. Por ejemplo, esto es en base a lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? O sea, las Ujú, modalidades que tenemos actualmente. Pero ya ujú. enfocándonos un poco en el futuro, ¿cuáles cree que van a ser las tendencias que van a llamar más la atención de cara al futuro en cuanto a la educación superior Mm, en Pienso que futuro? va a ir predominando en el tiempo. eh,
Creo que las tres modalidades, no creo que la presencialidad se anule, ¿no? Porque probablemente sea dependiendo también qué tipo de educación, porque hay algunas educaciones superiores, por ejemplo, quizás idiomas, algunas cuestiones de letra, no sé, ¿no? Son las que podría ser, por ejemplo, no sé si administración, derecho, quizás otras carreras que no requieren prácticas, que no requieren quizás unos talleres, que en esos aspectos o en esas profesiones definitivamente va a entrar a tallar muchísimo lo que es la educación virtual. Ujú, Eh, Sin embargo, yo considero que la educación híbrida es el que va a predominar más, eh, porque creo que la mayoría, ¿no?, de las carreras siempre requiere, todas creo requieren esa, eh, ese trabajo en equipo, esa socialización entre los estudiantes, porque es una forma de desarrollo también, porque no podemos enfocarnos al 100% en la virtualidad porque estaríamos como seres aislados, ¿no? Y está bien que contribuye en la formación, pero por otra parte estaríamos desconectados uno del otro, lo que eh, siempre enriquece, ¿no? De esa unión, de ese compartir, de estar con tus pares, de ir creciendo en el camino. Y ujú, si todo es virtual, cada uno está en su casa, cada uno está en su mundo, ensimismado, no hay mucho esa interacción de un ser con el otro, del que yo aprendo y del que el otro aprende de mí, que podría ayudar muchísimo en el desarrollo personal. ujú. Y por ejemplo, ¿qué es lo que usted cree qué cambios se estarían dando ya en el futuro? ¿Qué podría estar viniendo como novedad? De repente en su ámbito como tal, no sé, simuladores. De hecho, ahora ya utilizamos, nosotros en el campo clínico, nosotros estamos trabajando ya con simuladores, ¿no? Al inicio, para mí, yo cuando era estudiante, por ejemplo, ni siquiera conocía simuladores, porque los simuladores éramos nosotros, éramos los muñecos en quien hacíamos prácticas, pinchándonos, torturándonos, ¿no? Ahora no, nosotros ya tenemos simuladores, en estos muñecos nosotros podemos practicar tan igual casi como en una persona, las canalizaciones de vía, las colocaciones de sondas, podemos, ¿qué más? El visualizar, ¿quién ha visto? Uno entraba ignorante, por ejemplo, a un proceso, a un parto. Ahora no, tenemos simuladores de parto. Lo puedes ver ahí en vivo, nacer un bebé. Entonces, eso nosotros no teníamos. Tenemos ahí las mesas que podemos, nosotros decimos ahora, ¿no? Si hubiéramos tenido en nuestro tiempo todo esto, que se hubiese sido muchísimo más fácil quizás nuestro aprendizaje. Los alumnos, los que no lo aprovechan esto de la tecnología, estarían perdiendo tiempo, ¿no? Porque allá tenemos las mesas donde puedes estudiar anatomía de manera integral, ¿no? Ver músculos, venas, ingresar a las profundidades de la cavidad, por ejemplo, encontrar el riñón, el corazón, en un clic, saber qué parte, si no recuerdas, ¿no? Y encontrar todo ello. Y en el futuro, de hecho, que esto va a predominar eh, en la educación, no solamente en la educación, sino también los jóvenes ya me imagino que van a seguir, van a salir de
de sus instituciones mucho mejor preparados y con el manejo de las herramientas tecnológicas. Además, las empresas creo que tendrán que cambiar también, ¿no? Sus formas de trabajo. Yo creo que predominará, por ejemplo, teletrabajo. eh, no todo va a ser ya presencial. Actualmente hay muchas empresas, ¿no? Que también ya sus trabajos son de manera virtual. Nosotros también, de manera, justamente por toda la coyuntura que vivimos acá en la universidad, es una universidad nueva que está en un proceso de crecimiento. Entonces, teníamos ciertos problemas, por ejemplo, de accesibilidad, ¿no? Por lo que están construyendo. Y prácticamente un semestre, más del 50% de este año hemos trabajado de manera virtual. Mm, Eh, ok. entonces, es por eso, ¿no? Digo que las empresas tendrán que cambiar y se tendrá que dar mayor énfasis, mayor educación a la utilización de estas herramientas tecnológicas. Sí, justo ahí quería dirigirme pregunta. Entonces, creo que ahí nos respondimos un poco, ¿no? Si cree usted que van a tener que adaptarse a nuevos procesos, a nuevas formas, ¿no? Incluso de gestión comercial. Entonces, creería que sí. Esa sería su respuesta, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Tiene que cambiar la educación que se les está brindando también. Tiene que ser mucho más abierta, mucho más flexible, no con esa rigidez, ¿no? Incluso ahora, pues, ¿no? Nosotros también, a veces hay horarios en que no podemos por X motivos o los alumnos, pero existe esto, la facilidad de la virtualidad, que podemos decir, ¿en qué día nos podemos entonces o a qué hora? No puedes a tal hora, no pueden a tal hora, entonces ¿a qué hora? Ellos dicen, ah, tenemos clase de tal hora, pero tal hora, y a tal hora entonces estamos libres, podemos, maestra, o normal, ¿no? Entonces nos conectamos. Existe esa flexibilidad. Obviamente todo es coordinado, no es que nosotros como profesionales podemos hacer lo que nos da la gana, cambiar horarios, no. Tenemos que coordinarlo, tenemos que avisar, ¿no? Estos cambios de horario y normalmente sí nos adecuamos a tanto los alumnos, nosotros, pero más nosotros nos adecuamos a la situación de ellos. Ujú, Y esto no es pues facilismo, no es conveniencia del docente o conveniencia del alumno, sino son por necesidades, por cuestiones que decía, ¿no? Que nosotros no podíamos, no teníamos accesibilidad a ir a la universidad, estábamos cerrados y los alumnos pues no podían tampoco, a pesar que tenían su movilidad y todo, pero tampoco podían. ujú. Y ya para cerrar esta parte, eh, ¿cree que estamos preparados para todo esto que se viene en el futuro? Eh, Poco a poco, yo creo que todos estamos preparándonos, ¿no? Estamos adquiriendo todas las herramientas necesarias. Te exige más cada día eh, la evolución. Tenemos que caminar al mismo ritmo de la ciencia y la tecnología, porque si no quedamos rezagados, obsoletos en el pasado. Ujú, eh, Tenemos que desarrollarnos. Como te decía, si los alumnos son tan jovencitos y van aprendiendo muchas cosas, y si nosotros nos quedamos, entonces ellos, imagínense que utilizan un montón de lo que es la inteligencia artificial y podrían utilizar ello y engañarte en muchas cosas. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado y también utilizar con mesura esto de la inteligencia artificial, de toda la tecnología. Sé que es de mucha ayuda, de mucho, nos contribuye muchísimo, no solamente a los alumnos, sino a nosotros como educadores, ¿no? Nos facilita la vida en muchos aspectos, encontrar temas, elaborar materiales.
¿no? Yo también me he inscrito a cursos de TIC y digo, ni modo, como plan de relajo, dije, ah, voy a llevar ese cursito de qué. Interesante, interesante, ¿no? Y dije, ah, mira esto, que era así. Y voy descubriendo cosas y que eso nos sirve de herramientas para nosotros, para el Ujú. futuro. Y esto te da pues la opción de irte capacitando todos los días. Te exige, es eso. Ya, perfecto. Bien, ya para ir a la segunda parte de la entrevista, le comento que también hemos estado reunidos con algunos otros expertos, al igual que usted, que nos han ayudado con las respuestas en base a lo que hemos estado conversando, ¿no? Por ejemplo, sobre cuáles son los principales atributos que los estudiantes valoran, o sea, como tal, como valoración de ellos en los distintos medios de modalidades, perdón, de estudio. El experto uno nos dice que, por ejemplo, valoran más el contacto personal, ¿no? Porque estaba un poco más enfocado el tema de la presencialidad. En el caso del experto 2, nos indica, por ejemplo, que eh, evalúan un poco el tema de la modalidad híbrida porque definitivamente es mucho más ahorro que movilizarse a un ambiente en específico, el tema del tiempo, ¿no? La flexibilidad que da el tema virtual y para algunos casos la parte presencial, ¿no? Porque al ser híbrido tienen ambas partes, una parte teórica de forma virtual y una parte presencial que es más de práctica. Y en el caso del experto 3 bueno, nos dice que prefieren mucho más la modalidad presencial, ¿no? Porque ya están acostumbrados a una dinámica similar a la del colegio, ¿no? Entonces, ¿qué opina usted al respecto? Eh, considero que igual, ¿no? Tiene razón el que dice que la modalidad híbrida es como que más flexible y que se puedan adecuar a los estudiantes, ¿no? La modalidad presencial como que se va quedando un poco. Eh, pienso que la modalidad híbrida es al que le dan mayor importancia actualmente. Ujú. Bien, en cuanto a la preferencia como tal de los alumnos, el experto uno, por ejemplo, nos indica de que ellos siempre van a preferir la modalidad presencial, ¿no? Porque es un entorno mucho más amigable para el aprendizaje. En cambio, el experto 2 nos dice que prefiere un poco más la virtualidad, o sea, a ustedes como docentes les gustaría que sea más presencial por la forma de aprendizaje, pero ellos mayormente aprecian el tema de la flexibilidad virtual, ¿no? Nuevamente viendo el tema de la flexibilidad. Y el experto 3 también dice que prefieren la presencial porque es nuevamente recordándoles un poco el tema del colegio, ¿no? O sea que ya están más familiarizados con eso. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Eh, considero que va a depender de qué carrera, qué es lo que están estudiando. De ello partiría, ¿no? Como te decía, las carreras que no requieren tanta práctica podría acomodarse muy bien, como estudiar idiomas, por ejemplo, ¿no? En que podría llevarlo muy bien de donde esté el alumno. Pero si hablamos de salud, medicina, enfermería, hay otras carreras, ¿no? No sé, pues, tecnología médica. No creo que podamos llevar de manera virtual. Necesariamente podría ser híbrida, la que podría acomodarse en horarios que podría llevar la parte teórica, ¿no? Fuera en su casa, de manera flexible, pero cuando ya se requiere los talleres para reforzar, para realizar netamente la práctica, va a ser ir a los talleres, estar presencialmente, compartir en grupo, aprender en grupo, en conjunto, discutir los temas, los casos de manera presencial, ¿no? Va a ser muy difícil enfocarse o netamente en la cuestión
virtual o también de la manera concentrarse en la manera presencial. Porque no todos van a tener la facilidad de ir, por ejemplo, ¿no? Quizás sean de lugares muy distantes y gastos en pasajes, alimentación, existen tantas cosas que los alumnos y a veces son varios hermanos. Entonces es difícil que van a poder cubrirse y prefieren estar de manera virtual. Pero también hay que pensar que tienen que tener una buena conectividad de internet, tener los recursos. No solamente podemos pensar en lo virtual, ya, lo virtual, ¿no? Lo presencial puede, tiene como sus ventajas, pero también hay ciertos puntos que tienen muchas desventajas. Ujú. Y por ejemplo, sobre la pregunta de en qué modalidad de estudio se observa que el estudiante tiene mayor aprendizaje o es más efectivo el aprendizaje, el experto uno dice 100% que siempre en la presencialidad, ¿no? El experto 2 dice que efectivamente la parte teórica, tanto como la parte práctica, ¿no? Porque la parte teórica, si bien es cierto, se podría repasar entre comillas en cualquier momento, ¿no? Pero lo que requiere el trabajo en sí es un poco más el tema práctico, o sea, tener ese contacto directo, sea cual sea la actividad, ¿no? Por ejemplo, en su ámbito también de repente un poco más la parte práctica. eh, y el experto 3 nos habla también un poco del tema de la presencialidad, ¿no? Que es el tener el contacto directo. Ujú. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo o considera Estoy de que hay una acuerdo. diferencia? Yo creo que estoy de acuerdo que no podemos totalmente desligarnos de ese contacto humano. Como te decía, que va a ayudar mucho para el crecimiento. Ayuda mucho el aprender uno del otro, el compartir, el trabajo en equipo, que es fundamental, que cuando ellos salen de sus terminan el estudio, van a ir a su ámbito laboral y van a tener que aprender recién a trabajar en equipo. No es complicado, sino que ya deberían ellos estar aprendiendo desde su formación al trabajo en equipo a conocer la forma de ser de cada persona, que aprender a respetar la diversidad, aprenderse a respetar unos a otros, amoldarse a las situaciones, a las características, fortalecer la tolerancia, que muchas veces eso no lo aprenden en casa, ¿no? Están familiarizados con su círculo ya, pero cuando entras al trabajo, te vas a encontrar con todo tipo de personas. Y si no te has formado eh, dentro de dentro del ámbito académico, esa parte no has fortalecido, vas a tener mucho conflicto, pienso yo. Y con respecto a la pregunta que nos hablaba acerca de las tendencias que se vienen en el futuro, por ejemplo, el experto uno opina que se nos viene un poco más el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya es un complemento actualmente y a futuro también se va a trabajar así. Ahora, en el caso del experto 2 incluso nos habla acerca de la telepresencia, que también habla de un entorno virtual donde podemos de repente ver al costado o, o dirigirnos hacia un ambiente y ya tenemos esta simulación de lo que podría ser la parte práctica incluso, ¿no? Y bueno, sí, el tercer experto también opina un poco más el tema de la virtualidad y lo nuevo que se viene, sea o bien de la inteligencia artificial o de algo que sea similar, ¿no? Claro, según va pasando el tiempo, esto va a entrar más a tomar posición, esto de lo que es la inteligencia artificial y, y creo que va a predominar.
Ujú, Entonces, tenemos que adaptarnos, acostumbrarnos a ello. Eh, si hablamos, por ejemplo, en salud, ya estamos viendo lo que es la telemedicina, ¿no? Pues puedes diagnosticar, puedes ver, puedes evaluar. Claro, físicamente no se podrá tocar al paciente, ¿no? Pero ya puedes conversar qué sintomatología está presentando, eh, y puedes complementar luego de manera presencial ya con otras o exámenes, cosas que se le va a pedir a la persona. ujú, Entonces, esto está tomando más auge cada día. ujú. Listo. Bueno, con esto concluimos la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos ha dado una perspectiva bastante diferenciada, creo que también por el rubro al cual encamina el tema de la educación de su lado, ¿no? Así que le agradezco mucho la participación y sobre todo las respuestas brindadas. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo. Saludos a todos en tu casa. A Yolita, Gracias. un churrón. Gracias, gracias.